¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, hoy quería platicar con ustedes sobre soberanía nacional. Y es que, a ver, hoy es 23 de febrero del año 2026 y ayer el país, bueno, es que el mundo en general, pero México específicamente, se estaba volviendo un caos. Y ya ver, es que abatieron a un líder de una gran organización criminal, al líder de uno de los ejércitos más grandes que tiene México, porque sí, a ver, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas oficiales, pero no son los únicos que son un ejército bien organizado. De hecho, pues todas estas organizaciones como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, pues son organizaciones que se han vuelto tan poderosas que las podemos comparar con cualquier ejército oficial. Entonces en México tenemos varias fuerzas armadas y ayer cayó uno de los líderes de los ejércitos más poderosos que tenemos aquí en México. Y a ver, es que yo no estoy muy seguro de cómo funcionan esas cosas, a mí no me consta nada, pero no sé qué es lo que está pasando ahí, porque, a ver, igual me estoy desviando muchísimo del tema, pero es que yo sabía, no soy un experto ni mucho menos, pero había escuchado en algunos canales que se dedican a analizar todas estas cosas que al parecer ya habían abatido a este personaje hace tiempo atrás, o por lo menos el gobierno no tenía información oficial de él, o sea, no sabían si había muerto, no sabían si le había dado una sobredosis, o si había simplemente desaparecido, qué es lo que había pasado, pero no se tenía información oficial de Nemesio. Total que ayer de manera oficial sale el comunicado de que lo abaten y en respuesta el Jalisco Nueva Generación activa el protocolo Cisne Negro, una cosa así, no sé, algo de negro que pues fue una venganza por el abatimiento de este personaje. Y es que, a ver, quiero hablar de soberanía nacional porque, como ya lo mencionaba al principio del video, el mundo está hecho un caos, un caos, un caos, un caos. Y no utilizo esta palabra tan a la ligera. Me gusta tratar de encontrarles un sentido figurativo a las palabras, que cuando lo diga, automáticamente tu cerebro proyecta una imagen que le dé una relación con lo que estoy tratando de decir. Y es que mira, yo llevo 3 años pensando en voz alta, grabando estos videos, y hace 3 años yo que empecé, se empezaban a vislumbrar este tipo de conflictos más grandes que ya empezamos a ver. Se empezaba a ver la desglobalización, algunos elementos que pues estábamos interpretando como que Estados Unidos o el imperio occidental angloamericano estaba perdiendo su hegemón como única superpotencia. Hoy parece que hay pues, tres superpotencias en el mundo. Y es que mira, yo llevo 3 años pensando en voz alta y de hecho en esos 3 años los videos que he tratado de hacer no son tan constantes precisamente porque hay muchísima información, pero muchísima, muchísima, muchísima. O sea, es absurdo, es brutal, es inmenso. Este fenómeno me parece que se llama Big Data. Si tú buscas Big Data, creo que te puede dar una mejor explicación de qué es lo que es este fenómeno. Pero básicamente entiendo que es que hay tanta información que es muy difícil mantener el enfoque en un tema particular. No sé si es lo correcto, pero es como que la información está ahí afuera, pero para que tú encuentres la verdad tienes que escarbar capas y capas y capas y capas de información que también es verdad, pero que desvían tu atención. No sé si es la forma más correcta de explicarlo, pero es como creo que entiendo Big Data. Entonces, esto pues te satura de tanta información que a veces es difícil de sintetizar en un video que puede durar una hora o menos. Y a ver, como ya lo mencionaba en estos 3 años que llevo haciendo videos, cada vez me cuesta más trabajo porque como hay tanta información, a ver, siempre la ha habido, pero hoy es brutal. Todos los días sale una cosa nueva, todos los días sale algo que sorprende. Lo de los archivos, lo de los aliens, lo que pasó en Guadalajara, lo que está pasando en todo el mundo. Es, o sea, desvías tanta atención, lo de los Terians, ¿no? O sea, es mucha información de todo. Entonces vuelve un poco complicado hacer un análisis formal. Y de pronto, pues también la mente humana tiene ciertos sesgos en donde conectas cosas que a veces parecen aparentes, pero en realidad pueden muchas veces ser casualidad. Y es que, a ver, esto de la información también me parece muy curioso, porque ya nada nos sorprende. O sea, de verdad que creo que podrían llegar los aliens el día de mañana y nada va a cambiar. Tú vas a tener que seguir pagando tu agua, tu luz, tu renta, tus servicios, todo sigue igual y vas a tener que seguir trabajando, vas a tener que seguir consumiendo, nada va a cambiar. Pero bueno, dejando eso de lado y con esa introducción, me gustaría retomar el tema de la soberanía nacional, porque me parece que hoy es una buena palabra que sirve como un buen hilo conductor para la mayoría de las tensiones globales que están sucediendo alrededor.
del mundo, perdón, valga la redundancia. Es que no es que trate de sonar muy sofisticado, como te digo, a veces quiero ser figurativo para que tú puedas entender con solamente escuchar. Pero bueno, retomando la palabra de soberanía nacional, muchas veces creo que pasa un fenómeno extraño, por lo menos en México. Creo que se puede replicar el fenómeno en toda Sudamérica. Lo que termina pasando es que muchas veces entendemos que no nos salen bien las cosas por decisiones internas. Y a ver, antes de seguir con este discurso, me gustaría aclarar que no estoy eximiendo de ninguna culpa a ninguno de los representantes de ninguno de los partidos políticos de ningún lado. Porque sí, nuestros soberanos son una porquería en la mayoría de los casos. Por lo menos de los pasados tenemos bastante evidencia para saber que lo fueron. Y por lo tanto también podemos llegar a la conclusión de que los que están hoy en el poder no son muy diferentes. El discurso parece diferente, pero en la práctica sigue siendo lo mismo, es liberalismo puro. Pero, a ver, ya llegaremos a cómo es que surge el liberalismo. Pero, te dejando este punto muy claro, y sin eximir de ninguna de las culpas a nadie, a veces creo que cuando entendemos por qué no nos sale, cuando tratamos de entender el por qué no nos salen las cosas en México, no lo logramos dimensionar porque únicamente enfocamos nuestra atención en los conflictos internos, en política local, decisiones económicas locales, en corrupción, cultura, etcétera, y muchas veces perdemos el enfoque de lo que está pasando en el mundo. Y es que, a ver, sí te voy a contar sobre la soberanía nacional, pero vamos a tratar de ponerle contexto a este, mm, a esta definición, ¿no? Soberanía nacional, pues resulta y resalta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como la primer superpotencia y consolida el dólar como moneda de reserva. ¿Cómo lo logra? Pues resulta que después de la Segunda Guerra Mundial surge el Tratado de Bretton Woods, que es un tratado que dura desde 1944 hasta 1970. La verdad, soy muy malo con los números, con las fechas específicamente. No me critiques si me equivoqué, por favor, corrígeme más bien. Pero te lo digo no para sonar inteligente, sino para que te trates de ubicar en la línea temporal. Bueno, después de 1970, perdón, antes de 1970, en 1960 surge la OPEP. La OPEP es una organización de países petroleros. En estos países petroleros se encuentran todos los países árabes y Venezuela. ¿Qué tiene de importante la OPEP? Pues básicamente es lo que hace que el Tratado de Bretton Woods, el patrón dólar-oro, se rompa. ¿Cómo se rompe? Pues resulta que Estados Unidos, como es una gran superpotencia militar, les ofrece a cambio de que el crudo se venda, el petróleo crudo se venda en dólares, pues protección militar. Esto hace como consecuencia que pues todos los países, a ver cuál es el recurso más codiciado en ese momento, el petróleo. Entonces el petróleo se compra en dólares, de manera inmediata o casi automática, te hace razonar que si tú compras petróleo y lo que más compras es petróleo, pues tienes que tener dólares para poder comprar ese petróleo. Esto pasó con Nixon, fue donde cambió el patrón de dólar oro por petrodólares. Entonces, pues ya entendemos por qué surge este nuevo sistema económico, ¿no? ¿Por qué deja de ser tan importante esta relación con el oro y nos enfocamos un poco más en los recursos? Y es que resulta y resalta que después de 1950 hay un fenómeno muy característico que se llama la gran aceleración, lo puedes buscar en internet, y es básicamente una serie de gráficas que muestran cómo todo se exponenció después de 1950. Turismo, contaminación, producción, industrialización. Y curiosamente, después del tratado con la OPEP, después de 1960, 1970, no estoy tan seguro de la fecha, Estados Unidos es cuando se empieza a desindustrializar porque se empiezan a enfocar un poco más en la administración de sus monedas, de sus servicios, etcétera. Pero bueno, en 1950, que es cuando surge la gran aceleración, pues podemos notar la importancia de los recursos en el mundo. Y a pesar de que hoy tenemos una agenda que es un poco más verde, los recursos no renovables como el petróleo, el gas, tierras raras, etcétera, siguen siendo sumamente importantes porque sí, podemos enfocar nuestra atención en energías como la eólica, la solar, pero ¿tú te has preguntado cuánta grasa se utiliza, por ejemplo, para que uno de esos molinos eólicos gire? ¿Cuánto acero se necesita para que se pueda construir uno de esos molinos? ¿Cuánto cobre se requiere para hacer los paneles solares? Y sin nombrar los demás recursos. Siguen esos
esos aparatos de captación de energía renovable siguen utilizando en su mayoría pues recursos no renovables. Esto nos muestra la dependencia que seguimos teniendo del petróleo, del gas, etcétera. Esto empieza a ayudarnos a entender cómo es que el petróleo, más que un recurso económico, se vuelve un recurso político, y vemos cómo Estados Unidos, China, Europa, Rusia se empiezan a mover hacia estas potencias, a estas naciones que cuentan con recursos. Y es que, a ver, cuando pienso en la OPEP, pues me es inevitable pensar en Latinoamérica. ¿Por qué me es inevitable? Porque somos naciones que somos ricas en recursos y eso nos vuelve estratégicas, pero al mismo tiempo nos vuelve sumamente vulnerables. No sé si entiendes o no sé si dimensionas el por qué. Y no sé si es simplemente casualidad o qué es lo que sea, pero pues me hace todo el sentido estas ideas cuando veo lo que está pasando o lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania. Son recursos y nada más. A ver, no lo sé. Venezuela, ¿qué fue lo que pasó? Capturaron a Maduro con una excusa, con una justificación, no le digamos excusa, con una justificación de que había un cartel, que él era el líder del cartel, etcétera. Lo capturan, lo secuestran. Estados Unidos toma la administración de Venezuela y ahora le ofrece el petróleo de Venezuela a los chinos y a los rusos. A ver, los chinos y los rusos ya salieron a decir que no le van a comprar ese petróleo, le pusieron bloqueos, pero a ver, no sé cómo vaya a terminar evolucionando esto. En Venezuela pasa algo muy parecido. Perdón, en Ucrania pasa algo muy parecido. Rompen el Nord Stream, el gaseoducto que conecta a Europa con Rusia. Y pues, a ver, Europa ahorita está sufriendo bastante por ese tema del Nord Stream, porque todavía no ha habido una solución a eso. Están comprando gas a Estados Unidos para regular sus temperaturas de los países de Europa del Este. Y están teniendo una guerra proxy, o lo que me parece una guerra proxy, en Ucrania contra Rusia. Y a ver, esto no es nuevo. Si te pones a analizar la mayoría de los conflictos que han habido en Europa, los grandes conflictos internacionales en Europa, podemos irnos desde Napoleón, Primera y Segunda Guerra Mundial y muchos otros conflictos, pues son para tratar de hacer más grande este territorio de la OTAN. Y a ver, ya lo he mencionado en algunos videos pasados, pues yo entiendo que Rusia solamente está reaccionando hacia el avance de esta organización que es la OTAN. Rusia intentó entrar, le negaron el acceso y pues evidentemente eso es un conflicto de intereses para la OTAN. Entonces, pues no estoy justificando a ninguno de los dos bandos, simplemente estoy tratando de entender o estoy pensando en voz alta que pues el conflicto que hay más que por otra cosa es por los recursos de esos territorios. Están tratando de hacer crecer a Europa. Y pues con Irán, no me gusta meterme mucho en lo que está pasando en el Medio Oriente, principalmente por el gran enemigo que tiene Irán. La verdad es que todos los comentarios que puedes hacer, que puedan llegar a parecer negativos hacia los enemigos de Irán, pues las plataformas son muy baneables y no es que mi discurso sea muy fuerte y que me dé miedo que censuren lo que subo. Me da más miedo que, no sé, estas noticias que salieron de que si hablabas mal de un país que no era Estados Unidos, de un aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, te podían quitar tu visa. Y la verdad es que mi negocio por el momento depende totalmente de Estados Unidos. Mi mayor ingreso depende de que yo viaje a Estados Unidos. Pero sí, a ver, definitivamente en Irán no hay un gran conflicto. Irán es uno de los países que tiene muchos recursos y pues no sé, lo único que te puedo decir es que mucha de la flota que tiene Estados Unidos, la flota naval, se ha movido hacia Irán, no sé con qué intención, pero a ver, antes de que pasara lo de Maduro, yo no creía que fueran a pasar esas cosas de verdad. O sea, yo veía que había movilizaciones, etcétera, y muchas cosas, y no me daba miedo, no creí que fueran capaces de varias cosas. Si no hubiera pasado lo de Maduro, te prometo que lo que pasó ayer, para mí hubiera pasado desapercibido, hubiera seguido creyendo que el discurso de Donald Trump se iba a quedar en un discurso. Pero hoy sí me da un poco de miedo las repercusiones que pueda tener lo que pasó ayer y que el ejército estadounidense decida intervenir en México. Eso no va con mi ideología.
En resumidas cuentas, yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos venga a intervenir en México. Y es que, a ver, ¿por qué van a venir a intervenir en eso? ¿Por qué no también nos dejan intervenir en algunas otras cosas? No sé si tú sabías que, por ejemplo, toda nuestra frontera es un corredor de gas, es un Nord Stream. A ver, tenemos en Texas refinerías que se dedican a extraer gas. Esas refinerías cruzan el gas a México. En México ese gas se licúa, cruzan toda la frontera, llegan a Baja California y desde Baja California nosotros podemos ofrecer ese gas licuado hacia los chinos. Pero resulta que los mexicanos no lo vendemos, únicamente nosotros lo licuamos para Estados Unidos y nosotros ofrecemos ese servicio. Eso no afecta en nuestro precio del gas. El gas en México es carísimo. Y a ver, no sé si el gas en México, a ver, no sé si internacionalmente el gas mexicano es caro. Me refiero que, o sea, comparado con el de otros países, no sé si es caro este servicio, pero a lo largo de mi mes es uno de los servicios que ocupan mayor porcentaje de mis egresos. No sé si estoy dándome a entender tan correctamente, pero sí, o sea, de mis facturas es de las más caras que tengo, junto con la luz, junto con algunos otros servicios como la tele, pero pues eso no es como de primera necesidad, pero el agua y el gas sí son de primera necesidad y es uno de los servicios en donde más gasto dinero. No sé si tu caso es parecido, pero sí me parece que nos podría beneficiar que no solamente fuéramos un país corredor y que ese gas licuado que viene de Estados Unidos también lo pudiéramos ofrecer a mejor precio en México. Al final no termino de analizar completamente cuál es el fenómeno que hace que nuestra perspectiva sea tan local. Y es que creo que muchas veces no nos salen las cosas porque únicamente vemos qué es lo que pasa en México. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que se me viene a la mente con todo esto que hablo. La batalla de Puebla, sí, esa, la del 5 de mayo, la que festejamos. Que no entiendo, bueno, sí sé por qué, pero no entiendo por qué los mexicanos decidimos festejarla, cuando no ganamos nada. A ver, ganamos esa batalla, por eso se llama la batalla de Puebla, pero no ganamos la guerra contra los franceses. A ver, estamos muy orgullosos de que logramos abatir a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese momento. Pero no los derrotamos, únicamente los replegamos hacia Veracruz, hicimos que pidieran refuerzos y con ayuda de los liberales, los traidores a la patria, tomaron venganza un año después, sitiaron Puebla, sitiaron la Ciudad de México y ganaron, llegó Maximiliano al poder y ya sabemos la historia. Y sí, al final logramos expulsar a los franceses de nuestro territorio y traidores a la patria siempre va a haber. Ahí me recuerdo a la señora Telles que pide intervenciones gringas y me parece, no sé qué palabra utilizar para descabellado, no sé, para como una persona que es del gobierno mexicano pide intervención de otro gobierno en su país. Eso, si me lo preguntas a mí, parece traición a la patria. No sé si es una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí a eso me suena. Total, que los mexicanos, después de 5 años de guerrilla, logramos expulsar a los franceses. Pero no solamente fue guerrilla, fue que otros factores internacionales desgastaron a Francia y ya no le permitieron seguir con este conflicto en México. Estados Unidos estaba terminando su guerra civil y retoma su doctrina Monroe. Napoleón III empieza a tener conflictos en Europa y decide traer todas las tropas que pueda porque prioridad de intereses. Y esto al final termina causando la retirada de Francia de nuestro territorio mexicano. Te había dicho que sí sabía por qué lo celebrábamos, pero a ver, está mucho... Bueno, creo que sí es muy sabido que en Estados Unidos el 5 de mayo se celebra mucho, creo que hasta es un día de asueto. Y lo celebran tanto porque fue lo que les ayudó a consolidar su doctrina Monroe. América para los americanos. Básicamente con esa doctrina lo que estaba diciendo Estados Unidos es: Europa, yo no te quiero en América. América es para los americanos. Quiero tener potencias soberanas en mi continente. Potencias soberanas que yo pueda controlar, ¿verdad? Pero sí, básicamente Estados Unidos consolida su doctrina Monroe gracias a los mexicanos, cosa que los mexicanos no supimos aprovechar muy bien, pero al final les ayudamos con esto. Hoy tenemos algo muy parecido a la doctrina Monroe, o es lo que alcanzo a percibir. El pingüino Jalife lo nombra doctrina Domroe, que me parece un nombre muy acertado porque sí, otra vez está pasando lo mismo, lo estamos viendo con el caso de Venezuela, que Estados Unidos está expulsando a estas otras potencias que tienen ideologías diferentes, que tienen ideas sociales o que parecen pues un poquito más rojos, los está expulsando del continente para que él tenga de nuevo el hegemón de esta isla mundial, ¿no?
Hasta aquí podemos dejar esta parte de la historia, este ejemplo figurativo. Mira, me gusta mucho utilizar ejemplos porque pues marcan un precedente, ¿no? Ya los abogados por algo lo utilizan, por algo quedan registros de las cosas para tener un precedente de lo que pasó. Aquí me suena algo parecido a lo que está pasando en la doctrina Monroe y la doctrina Dumbrov. Y es que mira, no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero es que creo que de pronto donde la ideología y el materialismo chocan, se generan ciertas contradicciones. No sé, por poner un ejemplo, hablando específicamente de libre mercado. Antes de continuar con esto, yo aclaro que no soy un economista, no mucho nada, ni mucho menos, pero he estudiado un poco sobre el tema y desde toda la vida he vendido cosas. Soy un comerciante desde siempre. Eso me da una interpretación empírica de que el libre mercado no existe. Y te digo por qué. Yo entiendo que el libre mercado sería esto. Yo tengo 100 chopsticks, ¿no? Yo tengo 100. En el libre mercado yo los ofrezco y hay 100 personas que están dispuestas a pagarme lo que yo pido por ellos. Eso sería el libre mercado. En la teoría es plausible. El libre mercado es un aspirable, una operación matemática. No sé cómo terminar de decir eso, pero es algo perfecto que nunca se va a poder replicar de manera material. A ver, en el ejemplo que te di del chopstick, pues yo puedo ofrecer 100, pero nunca se me van a vender esos 100 o probablemente se me vendan esos 100 y voy a tener más demanda de la oferta que tenía. Entonces, el libre mercado para mí no existe por eso. Si tú eres un economista y me puedes ayudar con esto, me puedes corregir o me puedes dar algún consejo para que tenga más sentido esta definición o esto que acabo de decir, te lo agradecería mucho. Pero sí, en estas contradicciones es donde vemos pues estos excepcionalismos que justifican muchas de las decisiones que se toman hoy en día. Siguiendo con ese ejemplo, podemos poner un caso concreto. No lo sé, me hace pensar en la migración, por ejemplo. No sé si tú sabías que Zacatecas es el estado en México que exporta más migrantes hacia Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues no es un secreto para nadie que Zacatecas es uno de los estados con más recursos en todo el país. ¿Cómo es posible que uno de los estados más ricos en recursos es el que más exporta migrantes? Personas que no les alcanza para vivir en su país y buscan una mejor oportunidad fuera de este territorio. Al final, no estoy proponiéndolo, pero me hace pensar en que si los recursos que se extraen en un territorio se quedaran en ese territorio, probablemente las personas que viven en ese territorio no tendrían la necesidad de buscar una mejor oportunidad fuera de él. Entonces, como te decía, no sé si tiene sentido lo que digo, pero al final, si hablamos de libre mercado, pues también tenemos que hablar de regulaciones estatales, también tenemos que hablar de subsidios, también tenemos que hablar de todos esos factores que hacen que el libre mercado tenga excepciones. Entonces, cada vez esas excepciones son más y esas excepciones al final casi siempre son la norma en lugar de ser la excepción. Mira, igual y es imaginación mía todo lo que está pasando, pero sí me parece curioso, más bien no todo lo que está pasando, cómo estoy conectando todo lo que está pasando, pero sí me termina de parecer curioso cómo cada que surge una nueva tecnología, cada que hay conflictos de intereses, cada que hay disputas por recursos, cada que hay movimientos geopolíticos, pues surgen estas nuevas contradicciones que podemos ver. Y con contradicciones me refiero a todo el caos que está pasando en el mundo. Pero al final, todo esto, energía, geopolítica, economía, historia, me hacen pensar que para entender lo que pasa en México es obligatorio entender lo que pasa en el mapa completo. Y probablemente si nunca terminamos de entender qué es lo que pasa en el mapa completo, nunca vamos a entender por qué las cosas no salen como esperamos. Y no solamente en México, creo que esto se puede repetir a todos los países subordinados del sur global. Pero creo que es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, por favor, dale un like, comenta, lo que sea para saber que me estás viendo. Si quieres corregirme en algo, si quieres intercambiar ideas, si quieres que platiquemos de algún tema más profundo, por favor,
mándame mensajes, siempre me gusta tener esa retroalimentación con ustedes. Y la verdad es que la mayoría de las personas que conozco tienen ideas muy interesantes, pero no sé por qué no se atreven a pensar tan en voz alta. A ver, no es fácil, la verdad, a mí me da muchísimo cringe ver mis videos, escuchar o lo que sea, o cuando alguien me dice, oye, te vi en TikTok, me saliste en tu For You page, me pongo muy rojo, pero pues ni modo, es el precio de pensar en voz alta. Yo no estoy tratando de sonar intelectual, simplemente creo que cuando piensas en voz alta también tienes un filtro que delimita ciertas ideas. Y cuando las intercambias con otras personas, te ayuda bastante porque o te validan ciertas ideas, te ponen ciertos argumentos que complementan esas ideas, o desvalidan algunas que no tienen un fundamento sólido. Y eso me encanta porque si no, pues viviríamos en una cámara de eco. A mí me gusta que me digan, estás mal en esto, por esto, por esto y por esto. Así que nada, banda, espero que estés muy bien, te mando un besito, gracias por ver, bye. Por cierto, ya se me había olvidado, pero me parece muy importante también para este video. Eh, Hoy siento que estamos como antes de que mataran al archiduque Francis Ferdinand. A ver, el archiduque Francis Ferdinand era el archiduque de Austria, lo matan y esto desencadena en la Primera Guerra Mundial. No sé tú qué piensas, la historia oficial dice que por eso empieza la Primera Guerra Mundial, pero más bien me parece que es la excusa para que la Primera Guerra Mundial inicie. Me parece que hoy estamos en ese umbral en donde está todo el caldo de cultivos esperando esa pequeña chispa de que maten al archiduque para que explote la Gran Guerra. Y es que, a ver, hemos tenido otras ocasiones en donde puede haber pasado una gran guerra, como la crisis de los misiles en 1962, en donde Estados Unidos mandó misiles a Turquía y los rusos mandaron misiles a Cuba. Ya sabes, todo esto del Doomsday Clock, todas estas cosas. Hoy vuelve a tomar fuerza eso del Doomsday Clock, pero en 1962 parecía que había una garantía de que no iba a haber una tercera guerra mundial. La garantía era la destrucción mutua asegurada. Esto quiere decir que iba a haber una guerra nuclear. Después de que hubiera una guerra nuclear, iba a haber un invierno nuclear que nos iba a extinguir como humanidad. Hoy, ese escenario parece que no lo podemos saltar. ¿Por qué? Por los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos, ¿qué son? Son misiles con la misma capacidad destructiva que una ojiva nuclear, pero sin las consecuencias del invierno nuclear, sin las consecuencias nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te puedo lanzar un misil y aunque tú me lances un misil más a mi ciudad más importante, pues eso no va a asegurar la destrucción del mundo completo. Lo único que va a causar es una gran destrucción, pero podemos seguir sobreviviendo en la Tierra. Entonces, este pequeño detalle de los misiles hipersónicos, de que ya no hay esa destrucción mutua asegurada, me hace pensar que hay una oportunidad de que pueda iniciar una tercera guerra mundial. Y a ver, espero no arrepentirme de lo que estoy diciendo, pero creo que podría ser lo mejor que nos podría pasar como mexicanos. Y lo digo de verdad tratando de tener mucho cuidado. Pero es que, volviendo a lo de la batalla de Puebla, nosotros le ayudamos a Estados Unidos con esa guerra que tuvo contra las potencias en ese momento. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos hicimos lo mismo. Los estadounidenses se fueron a pelear en Europa y los mexicanos nos hicimos cargo de su industria. Por eso cuando regresaron tuvieron una industria a la cual regresar. Hoy ya les ayudamos con su doctrina Dumb Expulsamos a China y parece que China está un poquito sentida con nosotros. Pero, mira, contrario a lo que muchas personas que son de izquierda te pueden decir, o personas que su ideología es un poco más orientada hacia ideas sociales, yo no creo que nuestra mejor opción hubiera sido China. Yo creo que siempre nuestra mejor opción ha sido Estados Unidos. El único detalle es que todas esas veces que nosotros hemos ayudado a asegurar su triunfo, no hemos sabido negociar nuestras cartas para tener un beneficio de vuelta. Espero que esta ocasión, si llega a escalar a un conflicto más grande y si los mexicanos logramos hacer un contrapeso para ayudarle a los estadounidenses, tengamos un beneficio de eso. Espero que no pase ese gran conflicto porque sería una pena para cualquier país. Pero si llega a pasar, espero que los mexicanos sepamos utilizar nuestras cartas de mejor manera que las ocasiones anteriores. Ahora sí es todo. Bye.